Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fabián Andrés García. El día de hoy para la clase de bases de datos espaciales voy a presentar lo que viene siendo datos, proyección de datos y ejercicios de proyecciones. Bueno, la temática que vamos a manejar es proyecciones cartográficas, SRID, manejo de proyecciones, cómo PostGIS determina la mejor proyección, comparación de datos, transformación de datos, funciones y ejercicios de proyección. Bueno, primeramente necesitamos saber cómo funcionan las proyecciones. Digamos que esto se remonta a lo que es una proyección cartográfica. Digamos que las proyecciones cartográficas tienen un significado en el cual buscan representar lo que es la superficie tridimensional de la superficie terrestre, sea una esfera o un geoide, en un mapa bidimensional plano. Digamos que esto se debe a que existen diferencias entre lo que es la esfera y el plano, ya que siempre se generan distorsiones en algún aspecto, ya sea forma, área, distancia o ángulos. Digamos que existen tres tipos de proyecciones clásicas que son las que están por convención para poder pasar pues de la superficie tridimensional a una superficie bidimensional. En este caso es la proyección plana, cónica y cilíndrica. Pues digamos que cada una de estas maneja características diferentes a la hora de proyectarse. Bueno, el SRID. Digamos que nosotros tenemos pues cierta necesidad de proyectar entre sistemas de referencias espaciales. Bueno, como ya lo mencioné, Spatial Reference System Identifier o identificador de sistema de referencia espacial, pues básicamente SRID es un número único que define un sistema de referencia espacial, específicamente utilizado pues para presentar y manipular lo que son datos geoespaciales en las bases de datos o aplicaciones de sistemas de información geográfica para una mejor visualización y representación de estos mismos datos. Digamos que para facilidad del trabajo que estamos realizando, pues digámoslo así, estamos manejando lo que es la base de datos de Nueva York. En este caso, pues se está manejando el SRID 26918. Bueno, el nombre completo es NAT83 UTM zona 18. 18N, pues digamos que en este caso el datum es NAT83, North American Datum 1983, que pues básicamente es lo que me permite geodésicamente pues definir la forma y el tamaño de la Tierra en lo que viene siendo la parte de América del Norte. Digamos que se caracteriza por utilizar el elipsoide que se ajusta a la mejor manera a la superficie terrestre de ese zona específico, el GCRS, el GRS 80. Para lo que viene siendo la proyección, pues Universal Transversal Mercator, UTM, pues digamos que hace referencia a una división dentro del sistema de coordenadas UTM. Divide la Tierra en zonas aproximadamente de 6 grados de longitud, en donde pues digamos que en este caso Nueva York entra dentro de estas zonas. Mm, em, bueno, se miden unidades de metros, su latitud de origen es 0, meridiano central es -75, falso este 5000, 500.000, qué pena, y falso norte es 0. Bueno, ya lo que es la necesidad de proyectar entre sistemas de referencia espacial surge pues debido a lo que se necesita una integración adecuada de datos, una precisión, una minimización de distorsiones y una visualización adecuada de estos mismos. Pues digamos que por integración de datos, pues digamos que al trabajar con datos de diferentes fuentes se utilizan diferentes, bueno, lo más común es que se utilicen diferentes SRID, pero pues para integrar estos datos o compararlos necesitamos que tenga pues que se manejen en un espacio idéntico, por decirlo así. Es necesario pues transformar lo que viene siendo un sistema en común. Digamos que esto permite realizar operaciones espaciales precisas. Precisión y minimización de distorsiones. Pues digamos que cada proyección tiene sus propias ventajas, por decirlo así, en cuanto a su precisión y lo que viene siendo la superficie de la Tierra que se quiere representar. Sin embargo, pues como ya mencioné, dependiendo de la proyección o el proyecto que se está realizando, se requiere pues ciertas características o variantes como distancias, formas o áreas. Entonces, si se quiere, digamos, por ejemplo, preservar el área, pues se puede usar un SRID más adecuado para el proyecto. Y lo que viene siendo visualización adecuada, pues digamos que esto lo que nos permite es mostrar datos espaciales en un software que permite visualizar de una manera más adecuada, sea QGIS o ArcGIS, una proyección, pues digamos, clave para lo que es entender la lectura de la información espacial. Bueno, ya acá utilizando un poco ya las fórmulas, digamos que acá ya las tengo preparadas en PGAdmin, Postgres.
Bueno, la primera lo que nos está permitiendo realizar es llamar, por decirlo así, bueno, seleccionar en este caso la tabla de Spatial Ref System, que básicamente pues es una tabla de bases de datos geoespaciales que utiliza PostGIS. Más adelante estaré mencionando qué implicaciones tiene. Y pues esto lo filtra a través del SRID, como lo menciona acá, 26918, que es el que estamos trabajando. En este caso, pues me va a decir, bueno, exactamente lo que es la información ya del SRID. Digamos que existen diferentes funciones para llamar a conocer estos datos. Sin embargo, pues la más comúnmente utilizada es esta, que es donde nos nombra pues el datum, lo que es la información por definición, por decirlo así, falso todo lo que tiene que ver con los meridianos, si se manejan grados, qué unidades, el EPSG, todo este tipo de información que es vital pues para realizar este tipo de procesos y conocer pues la información del SRID. Bueno, mm, ya para lo que viene siendo manejo de proyecciones, tenemos ciertas funciones que se mencionan. Como el profesor ya mencionaba, las funciones, bueno, que comienzan por ST, pues son las funciones que llaman a datos espaciales, ¿sí? Entonces, en este caso, se tiene ST Transform Geometry, geometría SRID. Bueno, básicamente este lo que permite es la conversión de una geometría de un sistema de referencia espacial a otro. Entonces, acá tenemos unos ejemplos que pues nos permiten, digámoslo así, transformar, pues sí, el SRI de ciertas geometrías, llamando pues a ciertas tablas. En este caso, pues digamos tenemos esta, que lo que va a hacer es transformar, bueno, primero lo que es seleccionar, bueno, seleccionar la función para transformar el SRI de una geometría, filtrando exactamente lo que viene siendo las estaciones del metro de Nueva York, por decirlo así. Entonces, acá lo que hace es botarme los datos. Sí, me los bota en un formato que, si no estoy mal, está un formato como binario, si no estoy mal. eh, pero pues la idea es buscarlo en un formato adecuado. Entonces, para eso se usa esta función que es stastext, que básicamente cambia el formato de texto para visualizarlo en longitud y latitud. Eh, sino, igual pues más adelante también lo explicaré de mejor manera. Acá ya lo bota pues de una manera más adecuada. No recuerdo si es longitud y latitud, pero sí sé que es longitud. Bueno, ya tenemos los siguientes SRI de geometría. Básicamente esto lo que me permite es obtener el SRI de una geometría específica, en donde pues se selecciona pues la función STSRI de geometría, filtrando a través de las calles de Nueva York con un límite de 1. En este caso la tenemos acá, entonces vamos a ejecutarla. Entonces básicamente lo que me está diciendo es que este es el SRI de em, pues digamos que de la geometría específica de las carreteras de Nueva York. Bueno, el siguiente es el STZ SRI de geometría SRID. Establecer un SRID, digamos que este permite establecer específicamente el SRID para una geometría que puede en algún caso no tenerlo asignado, por decirlo así. Bueno, ay, un ejemplo es, digamos, actualizar lo que viene siendo eh, las estaciones digamos, en este caso la tabla de las estaciones de Nueva York, mediante la geometría en el SRID 26.918. Entonces, si vamos a ejecutar la función, lo que hace es botarnos, pues básicamente nos dice que se ejecutó de manera adecuada. Y esta es el STSRI pues es la que estamos manejando acá arribita. La diferencia es que lo estamos usando para, pues es la función que acabamos de actualizar, pues la tabla que acabamos de actualizar, para mirar si, bueno, la geometría también que acabamos de actualizar, para mirar si está, pues digámoslo así, si funciona de una forma adecuada. Entonces, digamos acá, nos bota todas pues cada una de vamos a decirlo así, de los SRID de todos. Ahí está.
Eh, bueno, ¿cómo PostGIS determina la mejor proyección? Pues digamos que el motor que utiliza PostGIS básicamente es por descarte, diría yo, lo llamaría así, que utiliza lo que ya mencionaba, que es la tabla de Spatial RefSys, que contiene las definiciones de los diferentes sistemas de referencia espacial. Digamos que estos son necesarios para lo que es proyectar e interpretar los datos geoespaciales. Digamos que cada entrada de esta tabla describe cómo se relacionan las coordenadas de un sistema particular con lo que viene siendo la superficie de la Tierra. Entonces, esta tabla contiene lo que viene siendo los siguientes, digamos que los siguientes tres identificadores. Em, entonces, pues lo que hace es primero buscar en OutName o OutSRID, que es identificar un nombre, busca identificar un nombre de autoridad válido y un SRID de autoridad por medio de su catálogo interno para poder generar la definición de la proyección. Si en dado caso no consigue hacerlo o no se encuentra la información, se dirige directamente a la segunda función que es SRT. Bueno, la siguiente función, no, sino la siguiente identificador, por decirlo así, que es SRText, que es básicamente el motor, digamos que analiza una definición de proyección a partir del texto SRText por medio del Web Node Text WKT. Ya si no, digamos que últimas, finalmente, si ya no se encuentra lo que viene siendo la información por medio de estas últimas, anteriores dos em, identificadores, ya se dirige a Product 4 Text, que es finalmente, pues digamos que eh, procesa la definición por medio del texto. Entonces, digamos que acá nosotros tenemos, pues digamos que yo tengo acá un qué, eh, una búsqueda, que digamos que es muy parecida a una que ya realicé primeramente, que es esta de acá. La diferencia es que, digamos, en este caso, esta llama todas las columnas del SRID 26918 para encontrar todos los datos de todas las columnas. ¿Sí? En cambio, este busca directamente solo en estas tres columnas. Digamos que este ejercicio lo hice pues para que básicamente es como una escalera, este, luego este, pero sin embargo, si lo encuentra el primero, pues obviamente se queda en ese parámetro. Entonces, pero básicamente es lo mismo, me sigue botando la información que ya mencioné. Acá está la información, el datum, todo esto. Bueno, ya lo que viene siendo comparación de datos, tenemos que tener en cuenta lo que es ubicación, sistema de coordenadas. En ubicación, pues digamos que lo que es una coordenada y un SRID juntos son los que definen la ubicación específica en el mundo, ¿sí? Alrededor de la Tierra. Si un SRD, digamos que no existe, pero sí la coordenada, eso básicamente es solo una noción abstracta. Por ejemplo, en el AutoCAD cuando nosotros no manejamos un sistema de proyección, sino manejamos el típico plano cartesiano, pues sí tenemos unas coordenadas, pero no tenemos como un sistema de referencia al cual aplicarlo, ¿sí? Ahora, si un sistema de coordenadas, digamos, en un plano de coordenadas cartesiano se define como un sistema plano, pues digámoslo sobre la superficie terrestre, digamos que esto también se utiliza mucho, pues tiene que tener obligatoriamente ese RID para tener como esa ubicación, ¿sí? En la Tierra. Eh, digamos que eh, mm, para lo que viene siendo las funciones específicas de PostGIS, de un plano, por ejemplo, si queremos, mm, digamos que operen, por decirlo así, dos geometrías en un mismo, por decirlo así, en un mismo proceso, deben sí o sí tener el mismo SRID para compararlos. Por ejemplo, en este caso, esta función, select equals, bueno, pues básicamente acá lo que se está llamando es dos geometrías por punto, por medio de la geometría punto, con dos SRID diferentes. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos esto, lo que va a hacer es arrojarnos un error. ¿Por qué? Porque tenemos dos SRID diferentes. Entonces sí o sí tenemos que tener el SRID en común.
Bueno, ya lo que se tiene que tener precauciones al usar el ST Transform, que es básicamente, digamos que tener cuidado porque los índices espaciales se construyen pues con el SRID de las geometrías almacenadas. Tenemos que tener cuidado en comparaciones para evitar lo que son problemas de uso en estos índices. Eh, bueno, las mejoras prácticas, pues digamos que al elegir un único SRID, todas las tablas de las bases de datos pues son más fáciles de trabajar, por decirlo así. Y pues digamos que, em, ¿cómo explicarlo? Al momento de usar el mismo SRID, la función de transformación de proyección, al momento de leerla en otra aplicación externa como es QGIS, por ejemplo, es más fácil de interpretar visualmente también. Bueno, bueno, ya lo que viene siendo transformación de datos, pues ya como mencioné, conversión de el SRID que tenemos nosotros para, para Nueva York viene siendo el SRID 26918. En este caso, para transformación de datos, vamos a hacer una conversión a coordenadas geográficas por medio del SRID 4326. Este corresponde a longitud y latitud, lo que ya mencionaba, en el W por medio del WGS 84, esferoide. Bueno, digamos que por medio de la función que ya mencioné, el select, SRText from Spatial Ref System, que llama la tabla de los datos espaciales, filtrando el SRID podemos cambiarlo. Entonces, por medio de, mm, de la función transform. Sin embargo, acá lo que vamos a hacer es averiguar todo lo que viene siendo la información, pues de nuestro SRID que nos va a botar longitud y latitud. Entonces, en este caso, pues cambia lo que viene siendo el datum, todo lo que viene siendo el Greenwich, las unidades están en grados, todo este tipo de cosas. Bueno, un ejemplo, digamos, es convertir las coordenadas de la estación de metro Broad ST en geográficas. Entonces, para este caso, tenemos esta función que se llama, pues que llama, selecciona la función de ASTEX para poder organizar los datos, como ya mencioné, en un formato longitud y latitud. Transforma el SRI de la geometría en este caso yo lo cambié para lo que viene siendo las estaciones del metro de Nueva York, de Broad ST al 4326. Entonces, acá solo es seleccionar y acá ya me bota directamente el nombre, pues digamos que la estación específica en el 9SRID, por decirlo así, longitud, latitud. Bueno, como podemos ver está igual. Bueno, la creación de geometría sin especificar el SRID. Bueno, ¿qué pasa cuando uno crea una geometría sin especificar el SRID? Cuando se crea esto, por defecto, lo que va a hacer es, va a tomar un SRID como cero, ¿sí? Entonces, digamos, en este ejemplo, voy a crear una tabla que se llama geometrías, por decirlo así. Entonces ejecutamos, ahí nos va a decir, ok, perdón, geometría, dice error de sintaxis de la entrada geometría. Mm, a ver que copié mal. Ah, de pronto fue esto, perdón. Ya, perdón. Bueno, ahí básicamente lo que me va a decir es que se creó una tabla llamada geometrías, ¿sí? Entonces, para verificar esto, pues seleccionamos F table name, o sea, el nombre de las tablas, y que me bote todas las tablas que hay, ¿sí? Y su SRID. Entonces, en este caso, pues me bota todas. Y abajito, como pueden ver, hay una que se llama geometries. Esto lo que significa es que tomó como SRID cero. ¿Por qué? Porque yo no se lo asigné, ¿sí? Listo. Bueno. mm, Funciones. Bueno, algunas de las funciones que, pues para ya tener un resumen, entonces tenemos STAS texto, que es el que devuelve la representación de texto bien conocida, WKT, de la geometría o geografía sin los metadatos del SRID, ¿sí?
tenemos STZ, SRID de geometría o SRID, que establece el SRID de una geometría en un valor entero particular, ¿sí? Tenemos STSRI de geometría, el cual devuelve el identificador de referencia espacial para ST geometría eh, y se define, pues, digamos que en la tabla de Spatial RefSys, como ya mencioné. Em, Tenemos también ST Transform Geometry SRID, el cual devuelve una nueva geometría con sus coordenadas transformadas al SRID referenciado por el parámetro entero. ¿Listo? Bueno, y ya para los ejercicios que vamos a realizar, tenemos lo que vienen siendo otras funciones que ya hemos trabajado en las anteriores clases, pero pues digámoslo así, es bueno recordarlas, que es suma expresión, que es el que me agrega para devolver una suma por un conjunto de registros, strlen, line string, que devuelve la longitud del line string, stgen from text o texto, digamos que realiza evoluciones de la geometría, y stas gml geometría devuelve el gml del texto, ¿sí? Digamos que estas son las tablas que tenemos. Y los diferentes, pues digámoslo así, columnas. Tenemos NGC Sense Block, NGC Streets, NGC estaciones del subterráneas o el metro de Nueva York, ese Neighborhoods. Tenemos nombre, población total, boro, geom, como columnas, nombre, tipo, geom, nombre, geom, boro. Bueno, ya lo que vienen siendo ejercicios de aplicación, tenemos lo que es el primero, que es cuál es la longitud de todas las calles de Nueva York en medida, pues en UTM 18, ¿sí? En Universal Transversal Mercator de la zona 18. En este caso, la función que se está tomando es esta, ¿listo? Digamos que esto lo que me va a permitir es medir, digamos que usar la función, la sumar, por decirlo así, la función de longitud para la transformación de la geometría del de OSRI de 2831, filtrando pues lo que son las calles de Nueva York en este caso. Entonces, bueno, acá me da la longitud total, entonces se supone que tiene que dar lo mismo, sí, da lo mismo. Bueno, el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la definición de WKT de SRI de 2831? Para esto tenemos la siguiente función. Select from. No, 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 no. Lo estoy haciendo mal. No, 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 no. Hacia ahí estoy. ¿Cuál es la definición? Entonces, para esto se usa esta función. Bueno, esta función lo que hace es seleccionar la función srtext, eh, filtrando a través de la tabla espacial ref system, que son la que contiene los datos espaciales, em, en donde, bueno, filtrando, perdón, acá selecciona la tabla de los datos espaciales, filtrando por medio del SRI de 2831. Entonces, bueno, acá, entonces ya vemos que nos bota los datos que requeríamos del SRID. Bueno, la siguiente. ¿Cuál es la longitud de todas las calles de Nueva York medida en SRI de 2831? Entonces, digamos que para esto utiliza lo mismo suma, selecciona la función suma para la longitud, transformando el ASR de 2831, la geometría, filtrando a través de seleccionando, perdón, seleccionando a través de las, sí, de las calles de Nueva York. Entonces, en este caso tenemos esta función y acá pues nos da el total de en longitud. Sí. Bueno, ¿cuántas calles cruzan el meridiano 74? En este caso tenemos esta, digamos que esta función que selecciona la función con, en donde em, utiliza lo que es las calles de Nueva York, filtrando a través de la función STIntersects, que busca las intersecciones, y transformadas en lo que viene siendo pues el SRI de 4326. En este caso usa el line string
ubicadas entre pues ciertas coordenadas específicas que se le dan como parámetro para que encuentre las calles que cruzan el meridiano 74 y pues digamos que al realizar esta función nos arroja que hay 223 calles. Listo. Bueno, básicamente ese sería, como por decirlo así, una introducción y una explicación a lo que viene siendo la proyección de datos por medio de PostGIS y Postgres y lo que viene siendo pues ejercicios de proyecciones. Gracias.